Ágora es un término griego que significa lugar de asamblea o reunión. Tradicionalmente, el ágora era el lugar específicamente designado para que los ciudadanos griegos se reunieran a debatir sobre los diferentes asuntos concernientes al sistema democrático. A partir de este momento, tenemos un Ágora en Luz Radio 102.9 con Gabriel Andrade. Saludos amigos, bienvenidos a Ágora. Hoy me acompaña en la edición y montaje William Velarde, en el control técnico Franklin Palmar, nuestra productora es Norelba Torres, el director de Luz Radio es Jesús Urbina y quien les habla, Gabriel Andrade, estará en la conducción. Mi Twitter es @gandrade80. Me acompaña esta noche un querido amigo, Eduardo Coello. Él es profesor de la Facultad de Derecho de nuestra Universidad de Zulia. Y vamos a conversar con él a propósito de un tema que ha estado últimamente en las noticias, que es la evasión fiscal. Además de eso, Eduardo, bienvenido, buenas noches. Tienes un programa de radio. Sí, todos los domingos tenemos un programa en una emisora hermana radial, pues del grupo de 97.1 FM, todos los domingos a las 9 de la mañana. Se llama Junta Directiva. Allí pues tratamos temas de corte y de carácter económico fundamentalmente. Bueno, pero aquí estamos para hablar hoy de economía. ¿Qué es la evasión fiscal? Bueno, mira, el tema de la evasión fiscal es simplemente cómo no pagar impuestos. Es decir, es no pagar impuestos pero violando la ley. Es decir, ese es el tema de la evasión fiscal. Vamos a un poco a establecer las reglas generales. O sea, todos estamos en el deber de pagar impuestos. Eso es cierto. Pero también tenemos, y la ley proporciona algunas formas de elusión. Es decir, de cómo minimizar el pago de impuestos a través de las exenciones o las descargas, rebajas, etcétera, etcétera, etcétera. Que la misma ley lo contempla. Pero cuando yo decido no pagar impuestos, estando en la obligación de hacerlo, eso es lo que se llama evasión fiscal. Hay varias causas que vamos a conversarlas. Entonces, digamos, puede ser que alguien no pague impuestos, pero aún así no ser una falta, no ser un delito. Exactamente. No paga impuestos porque la ley le permite a él en un momento determinado gozar de un beneficio de exención, de exoneración, etcétera, etcétera, etcétera. Por ejemplo. Bueno, ¿quiénes son los exentos y los exonerados? Y no solamente en Venezuela, porque aquí es bueno, a raíz del escándalo de los Panama Papers, es bueno que tengamos una visión internacional. Hay son reglas, los exentos? Exactamente. Hay reglas, digamos, que se establecen. Incluso cuando tú declaras el impuesto o cuando me toca a mí declarar el impuesto, en el mismo formulario nos establecen, por ejemplo, cuántas cargas familiares tenemos, la exención por ser persona natural, a diferencia de las personas jurídicas, en fin, tenemos esas exenciones. Segundo, por el tipo de actividad que realizamos. Es una actividad sin fines de lucro, es una actividad con fines de lucro. Todo dependiendo de esa actividad podemos pagar o no el impuesto. Por ejemplo, el caso de aquellas que son empresas del Estado venezolano, empresas que realizan actividades que son esenciales para la República, esas gozan de un beneficio en cuanto a que no pagarán impuestos. Ejemplo, emisión de bonos de la deuda pública, están exentos del pago de impuestos, algunas emisiones para facilitar y permitir que la gente adquiera eso. De manera tal que lo que son exenciones, desgravámenes, descargas, reducciones, rebajas, compensaciones, todo eso debe estar establecido en la ley. ¿Qué es lo que sucede? Ahí vemos lo que se llaman los loops en materia impositiva, que es que muchas veces se pueden crear figuras jurídicas, se puede utilizar argucias o argumentos jurídicos, para justificar el no pagar impuestos o el pagar menos impuestos. Leguyelismo, diría un maracucho. Sí, en cierta forma. Por eso es que la autoridad, y yo le planteaba, y siempre lo hemos dicho, que las normas en materia tributaria tienen que ser exentas de interpretación en la mayor parte de su redacción. ¿Por qué? Porque precisamente si entramos a un área de interpretación, ahí es donde muchas veces los abogados o expertos en materia tributaria pueden utilizar esas rendijas que deja la ley por no establecer claramente la obligación tributaria de poder eludirla, es decir, que es lo que llaman elusión, eludir ese pago.
Siempre, por eso es que muchas veces cuando le revisan, hacen las inspecciones fiscales o pueden generarse reparos. ¿Por qué? Porque precisamente yo hice una elusión fiscal cuando en realidad la interpretación correcta era que debía pagar el impuesto. Eso puede llevar una multa, eso puede conllevar otras sanciones, eso puede ser a lo mejor materia de que se reinterprete y se establezcan nuevas normas en materia, digamos, de interpretación o de análisis del aspecto fiscal a pagar. En Venezuela nadie va preso por ese es otro evasión punto fiscal, ¿no? O sea, las penas son pecuniarias, sí, nada más. Una de las razones que motivan a la evasión fiscal es precisamente la poca sanciones o la no eficacia de las sanciones. Por ejemplo, bajo riesgo de ser detectado es una de las razones y por otro lado, no hay un sistema eficaz de sancionar. Entonces, eso facilita mucho porque a lo mejor la autoridad tributaria no tiene el personal suficiente, necesario, preparado, capacitado, que está para hacer esas actividades de control, porque las normas están redactadas de manera tal que muchas veces, aun cuando se interpreta como una evasión o una elusión fiscal de manera ilícita, sin embargo, se puede recurrir, ejercer recursos. Pero lo más importante y lo más grave todavía, en términos generales, es que gran parte de la población no paga impuestos. Entonces, ya vamos a hablar de ese tema. Gran parte de la población no paga impuestos. Luego están los contribuyentes formales. Esos contribuyentes formales, la mayoría personas jurídicas, empresas establecidas, sí están controladas, deben cumplir con esas obligaciones. E inclusive, uno de los grandes problemas que tiene los aumentos salariales que el gobierno ha estado promoviendo es que está elevando la capacidad de dinero y por lo tanto llega un momento en que tienes que pagar impuestos. En el caso pues, de muchos trabajadores que el salario mínimo ya per se les obligaría a tener que declarar y pagar impuestos sobre la renta. Hay que analizar cómo el tema inflacionario también tiene un efecto de generar una gran cantidad, una masa monetaria en materia fiscal que a la final muchas veces reexpresada representa pérdidas para las empresas y sin embargo tienen que pagar impuestos. Esa es una de las cosas que hay que ir analizando. Te planteo lo siguiente. O sea, si tú dices que tuviste unos ingresos que superaron el 100% del año pasado, monetariamente hablando, pero la inflación es del 300%, si tú reexpresas eso, vas a tener una pérdida del poder adquisitivo con lo que tú has ingresado. O sea, el CENIAT muchas veces nos puede engañar diciendo que sobrepasaron las metas de recaudación pero con la inflación. En términos exactamente monetarios, sumando bolívar sobre bolívar, pero cuando lo vienes a observar en el tema contra la inflación, te das cuenta de que la recaudación prácticamente fue menor comparada, y si lo llevas al tema de los dólares, mucho menor todavía al valor real de lo que se dice que se está recaudando. Bueno, en esta época el petróleo está a $20. Y claro, vivimos una tremenda crisis que el Estado no tiene recursos, pues ahí uno podría justificar más las políticas agresivas del CENIAT. Pero en la época en que el petróleo estaba a 100, había mucha gente que decía, si tenemos una renta petrolera, ¿qué necesidad hay de cobrar tanto impuesto? Eso fue lo que pasó en todos los 40 años de la democracia de la cuarta y en los 16 años que llevamos ahorita de la quinta, ¿no? El petróleo fue una inyección de anestesia para la sociedad y al gobierno y a todas las áreas y todas las instituciones de este país. ¿Por qué? Porque ese era el argumento. Es decir, si nos está ingresando una masa de dinero, porque tenemos que establecer altos impuestos, porque tenemos que tener la gasolina cara, porque debemos... Entonces, claro, esa visión de pensar que el petróleo podía sustituir todos los ingresos que tenía la nación, pues precisamente ha sido la causa que ha generado estas crisis, tanto en la Cuarta República como en la Quinta República. Esto que ha pasado sucedió en ambos modelos o estilos de gobierno. Pero yo no estaría tan de acuerdo con eso, Eduardo, y vamos a dejar tu réplica para el segmento que viene, porque un liberal podría decir que es que, de acuerdo, esa visión es lo que nos ha llevado al estancamiento económico y todo lo demás, pero por otra parte, si los recursos que se destinan a la agencia tributaria, al CENIAT, no son realmente canalizados hacia lo que ellos dijeron que lo iban a usar, pues ahí el contribuyente en buena medida lo que está haciendo es financiando a corruptos
que se quedan con ese dinero. Entonces, si vamos a tener un gobierno corrupto, es mucho mejor no pagar impuestos. Yo como ciudadano opino eso. Y a mí me da... si yo viviera en otro país, yo pagaría los impuestos con más beneplácito. Porque tienes Pero yo aquí en Venezuela pago los impuestos, bueno, con muchísima bravura, por no usar la otra palabra que Capriles decía que había que utilizar. Porque obviamente los corruptos se lo están quedando con ellos. Entonces, yo creo que hay un contraargumento a eso que tú estás diciendo. Es decir, sí, los impuestos son necesarios y tal, pero por otra parte, si lo que tenemos es un ladrón estilo Robin que se va a quedar con eso, pues yo justificaría reducir los impuestos. Vamos a escuchar un tema musical y seguimos. Seguro. @GAndrade80 es mi Twitter. Escuchemos de Ricardo Montaner. ¿Quién diría? Seguimos en Ágora, @GAndrade80 es mi Twitter. Hoy converso con Eduardo Coello a propósito de la evasión fiscal. Y bueno, también quisiera hablar un poquito más adelante, Eduardo, sobre los paraísos fiscales, ya que eso está tan de moda. Pero volviendo un momento al tema de Venezuela, el chavismo siempre se ufanó de decir que hubo una gran reforma del CENIAT, que en la cuarta nadie pagaba impuestos, que en la quinta sí se recaudó. ¿Es cierto? No, yo te voy a comentar y te lo puedo decir con conocimiento de causa. Yo tuve el privilegio, el honor de trabajar en el gobierno central, y en los últimos años del gobierno del presidente Caldera, se logró, es decir, primero, el gran éxito del CENIAT, la creación del CENIAT y de Moreno León, que fue el padre de esa institución. Se creó un cuerpo de personas verdaderamente profesionales, preparados, capacitados, con un gran espíritu y una buena formación para precisamente tratar el tema de los impuestos. Lamentablemente, el CENIAT que se fundó no es el CENIAT que hoy en día está presente. De eso podemos, digamos, hablar. Pero quería regresar al tema de por qué una de las causas por las que le ocurre la evasión fiscal es precisamente lo que tú estás planteando. ¿Para qué voy a pagar impuestos si están siendo los corruptos no lo están robando? Aplican exactamente para lo que debería ser. O sea, la contraprestación de lo que yo pago de impuestos en servicios públicos, hospitales, salud, vivienda, educación, transporte, no se ve. Entonces, ¿para qué lo voy a hacer? Para que otros se los estén robando, los corruptos, etcétera. Eso es un argumento que el ciudadano observa. Y que precisamente, aunque tú no creas, lo que está sucediendo en Brasil es precisamente una clase media que está surgiendo, una pobreza que sale de la pobreza, se convierte en clase media que está subiendo, que demanda una atención de bienes y servicios y que observa un gobierno corrupto. Entonces, se revela esa clase media a través de estas investigaciones y estas decisiones que se toman. Es decir, en la medida en que los países se van creciendo económicamente, esas clases que van surgiendo van demandando más y mejores servicios, y esto en Venezuela también va a ocurrir. Por eso es que muchas veces los gobiernos socialistas, comunistas crean un concepto de una igualdad mal entendida y precisamente pretenden con eso silenciar el reclamo de aquellos que obtienen un ingreso producto de su trabajo y que al pagar impuestos también quieren recibir una contraprestación por ello. En cambio, en estos gobiernos socialistas y comunistas lo que quieren es simplemente, tranquilo, yo te voy a regalar todo. Pero vamos al tema de que ¿cómo es posible que un gobierno tenga una gran cantidad de ingresos petroleros y que eso justificaría el que no se establezcan impuestos o que se minimice el pago de impuestos? Sí, para eso que está el petróleo, ¿no? Todos los países petroleros, muchos no OPEP, vamos a decir así, pero que son petroleros, productores de petróleo, no han caído en el juego de los países productores de la OPEP, que lamentablemente si los observamos a todos, son países que están, cunde el populismo, cunde la mala administración, hay democracias corruptas, hay teocracias, hay reinado, principado, es decir, sí, la imagen del jeque árabe. Exactamente. No hay una figura, digamos, una democracia en los territorios. Entonces, esos países, tú ves por eso es que tu argumento es válido, diciendo, bueno, si tenemos tanto petróleo, ¿para qué vamos a pagar impuestos? Que el petróleo cubra todo. Pero en cambio, otros países que
que han generado tanto, igual o más petróleo que el que se genera a través de los países de la OPEP. Ejemplo, Noruega no ha dejado de aplicar los mecanismos internacionales de fijación de precios de los derivados del petróleo y del petróleo. No ha dejado de minimizar el pago de los impuestos, pero sí ha logrado crear unas reservas que son ahorita una de las más grandes del mundo y de los países petroleros. Básicamente superan billones de dólares en reservas. Esas reservas, para tocarlas, es decir, esa piñata, para darle un golpe a la piñata, tiene que hacerse un referéndum, ya que solo por ley pueden utilizar el 5% de ese total de ingresos petroleros para los gastos anuales. De manera tal de que tú tienes allí un países que nos dan ejemplo de grandes ingresos por materia de petróleo, pero eso no significa que vamos a engañar a la población diciéndole, no te preocupes, yo te voy a poner gasolina barata, porque siendo un país petrolero nosotros, con las mayores reservas de petróleo que tenemos, estamos aumentando la gasolina a tratar de llevarla a precios mucho más elevados. ¿Y por qué? Por ejemplo, teniendo un dólar o 2.15, porque ahora tenemos un CIMADI, un DICOM, perdón, a 370, 380. Es decir, tú te preguntas ese argumento, tú dices, bueno, no puede ser, o sea, esto no tiene ninguna explicación, salvo la destrucción de la economía. ¿No hay partidas secretas en Noruega? Mira, yo no te podría manejar, digamos, en cuanto a qué se entiende por partida secreta, en cuanto a qué negocios oscuros hay en Noruega. O sea, cuando no, pero no oscuro, sino en el sentido de una emergencia que está a discreción del Ejecutivo utilizarla en un momento de crisis, como si la haya en Venezuela. Y bueno, en el caso de Venezuela, lo que es el manejo de las partidas secretas o los gastos secretos, ya por razones de seguridad, eso formaría parte del presupuesto. En todo presupuesto está lo que se llaman los gastos de partida secreta, y eso lo conocen, por supuesto. Montos establecidos solamente lo conocen los miembros de la comisión del Congreso que aprueban esos gastos. O sea, en una democracia tiene que haber una vigilancia, un control. Y para eso existe una Contraloría, no solamente la Contraloría de la República, sino la Contraloría Legislativa, la Contraloría del Fiscal, la Contraloría Ciudadana, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que en eso los presupuestos están formulados de manera tal de que existen partidas secretas o gastos secretos por razones de seguridad de la nación, esos están debidamente contabilizados y vigilados también, incluso con mayor escrutinio que los que normalmente se refijan a través del gasto público. Pero el tema es que la cultura tributaria, independientemente de que seamos un país petrolero, la cultura tributaria que nació con el CENIAT, que creo que allí fue donde verdaderamente se empezó a generar una cultura tributaria, lamentablemente ahora el gobierno trata de imponerla incluso de la manera más injusta, alza de los impuestos al valor agregado, que los pagamos todos, los pobres y los menos pobres. Por otro lado, la evasión de impuestos no solamente es por el que no quiera pagar impuestos, sino porque se ha generado una economía informal que supera la economía formal, que es la que paga los impuestos, que es a la quienes le deducen por ley los impuestos, a quienes les hacen a la empresa la retención de los impuestos. Esa economía informal evade. Es el ejemplo clásico, típico de lo que es una evasión de impuestos. Bachaquero, buhonero, contrabandista, todo, o sea, toda esa economía informal son aquellos que evaden, ¿verdad? Allí sí hay una verdadera evasión fiscal. ¿Producto de qué? Del descalabro económico, de no desarrollar una economía sólida, una economía formal, porque resulta que con estas visiones de que todos debemos ser iguales, entonces pues resulta que el empresario hay que fregarlo, hay que destruirlo, hay que acabar con él, y entonces aquí no se preocupen porque nosotros le vamos a proveer de todo lo que necesita. Entonces, y además de eso, la escasez y el desabastecimiento puntualmente en Venezuela todavía genera una mayor evasión fiscal. ¿Por qué? Porque el que está vendiendo al precio, fíjate tú, al precio regulado, paga impuestos sobre esos ingresos. Lo vendía a precio regulado, por lo tanto los impuestos los paga sobre esos ingresos, mientras que el bachaquero, que lo vende 10 veces más de su valor, no paga impuestos. Y está generando una mayor ganancia que el empresario formal, que está regulado y que tiene que pagar y vender al precio regulado que le estableció la ley. Y además tiene que pagar salarios, pagar seguro social, pagar todas las obligaciones legales y fiscales que le imponen la ley por ser un comercio formal. En cambio, el bachaquero que vende 10, 15, 20 veces más al real valor, ese no paga ni seguro social, no paga impuestos, no paga. Pero un socialista dirá, sí, pero el bachaquero tiene una red menor, no tiene las mismas oportunidades que si tiene un negocio legítimo. No te Entonces, creas, no te para más o menos tratar de equiparar y la igualdad, el socialista dirá que si es un valor importante, bueno, hay que ser un poco más tolerante con eso. Ese puede ser el argumento socialista. Mi estimado profesor, le voy a decir algo.
los miles de millones de dólares que se manejan a través de los bachaqueros es algo verdaderamente descomunal. O sea, ustedes no tienen idea. Yo hacía actividad de campo con mis alumnos en materia de financiera y me los llevaba a Las Pulgas. Me los llevaba al centro comercial que está después del mercado de Las Pulgas, Las Playitas. Allá están los pasillos. Nos metíamos allí a hacer investigación. Luego salíamos y los paraba todos al frente, justo debajo de la construcción del metro. Y les decía, miren allá a Las Playitas. ¿Qué ven ustedes allí? Bueno, tarantines. Entonces, ¿y arriba qué ven? Bueno, oficinitas, ahí se ve que tienen aire acondicionado y tal. Okay. Allí, en esas oficinitas, se manejan cientos de millones de dólares en mercancía que ingresa a este país y no se paga. Entonces, claro, tú te pones a ver y tú dices, no, es que el que está abajo, que es el que está sudando, que está sufriendo, que está vendiendo, que está fregado allí y tal. Ey, el que está arriba es el que distribuye, el mayorista es el que maneja y que controla una economía quizás mayor que cualquier empresa de las que están formalmente en Venezuela. @GAndrade80 es mi Twitter. Converso con Eduardo Coello a propósito de la evasión fiscal. Vamos a escuchar de Franco De Vita con Gloria Trevi, un tema que se llama Te pienso sin querer. Seguimos en Ágora, @GAndrade80 es mi Twitter. Hoy converso con Eduardo Coello a propósito de la evasión fiscal. Hemos hablado de Venezuela, Eduardo, pero quisiera ampliar un poco el panorama. Okay. ¿Cuáles son los países que más sufren de evasión fiscal? Sé el caso de Grecia, y en buena medida la crisis griega se debió al enorme gasto que ellos hicieron, no controlado. Los griegos siempre han tenido un pequeño complejo de inferioridad cultural frente al resto de Europa, porque ellos en la antigüedad tenían a todos esos grandes filósofos y todo ese esplendor. Llegaron a ser dueños del mundo. Sí, bueno, con Alejandro Magno y todo aquello. Pero en la época moderna, a medida que surgieron Inglaterra, Francia, las grandes potencias, y Grecia era un país chiquitico, que incluso en una época fue bajo el Imperio Otomano, pero bueno, luego lograron la independencia. Siempre tuvieron como el complejo, ¿no?, de que nosotros en la antigüedad fuimos gran cosa y ahora los imperialistas nos pagan. Incluso hay toda una disputa sobre algunos objetos de arte muy valiosos que están en el Museo Británico, y los griegos lo piden y tal. Sí. Entonces, en parte, creo yo, y esto se ha dicho mucho, en parte, para tratar de ganar el autoestima nacional, los griegos dijeron, nosotros tenemos que hacer una gran fiesta, ¿no? Entonces vamos a hacer las Olimpiadas, por ejemplo, ¿no? Porque vamos a recuperar el orgullo nacional. Y claro, en esa época, cuando hay fiesta, todo el mundo aplaude, ¿no? Fue un gasto público excesivo, no solamente en cosas de Olimpiadas, sino en muchas otras cosas, entretenimiento, pensiones. La gente se jubilaba a los 40 y pico de años. Y bueno, ese gasto público, uno diría, supongo que tú estarás de acuerdo conmigo en esto, uno diría, eso no está mal siempre y cuando se recauden impuestos para sustentar eso. Pero es que el problema era que se gastaba y no se recaudaba. Entonces sí sé que en el caso griego hay una tremenda evasión. No sé si todavía la hay, pero había una tremenda evasión fiscal, y que la Unión Europea presionó por muchos años a Grecia para que recaudara impuestos para pagar las deudas que tenía, y los griegos decían, no lo vamos a hacer. O en todo caso decían sí, pero no había realmente la voluntad. Quitando el caso de Grecia, ¿cuáles son los otros países de mayor evasión? Yo sí creo que Grecia has tocado el ejemplo, digamos, típico de un país en que inclusive las políticas de Papandreou y de toda esa gente, socialistas, por cierto, produjeron el mayor debacle, la mayor destrucción de esa economía, ¿no? Lamentablemente, el problema de gran parte de Europa, de la Europa mediterránea, es precisamente el populismo y las políticas sociales que más bien fomentan la pereza, ¿no? Desde Portugal, que estuvo a Sócrates allí, que también gobierno socialista, que quebró el país. Sí. España. Bueno, España todavía no ha llegado a eso. Italia. Llegará si llega Pablo Iglesias, ¿no? Bueno, y cuando Felipe González, en la época de que era socialista, pues Italia... Bueno, mal que bien esa época fue de bonanza para España. Italia, por otro lado, y luego Grecia. Si te pones a ver toda esa Europa mediterránea, es una Europa, digamos, vamos a llamarla así, medio perezosa, mientras que la Europa nórdica es Alemania y todos los países nórdicos, es una Europa donde la cultura del trabajo prevaleció. Entonces, me parece que es exagerado pretender jubilarte a los 40 años, o que pretendas tener un ingreso pues por el no trabajar. O sea, pues no. La cultura del trabajo es lo que saca adelante a los países. Si no, olvídate, no hay éxito en un país. Ojo, China ahorita está aplicando esa filosofía. Yo tuve la suerte de tener ¿Cuál filosofía está aplicando China? De la cultura del trabajo.
una reunión con unos representantes del gobierno chino, entre ellos un viceministro de cultura del gobierno de la China, que era comunista, ahora nada más lo es en el nombre, en el cual él explicaba que el éxito de China había sido el haber cambiado la cultura de la dependencia del gobierno por una cultura del trabajo. Y que si bien es cierto, eran salarios que no eran los más cónsonos con los niveles internacionales, etcétera, 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 y las horas de trabajo eran prácticamente continuas, 150 millones de chinos en el año 2015, 150 millones de chinos, si son 1.000 millones, el 15% más o menos, 150 millones lograron viajar, salir de China, de la tierra de Main China, como llaman ellos, a hacer turismo al exterior, gastando un promedio de $6,000 por persona. Eso significa que ellos tienen recursos, que tienen medios para viajar, porque el gobierno no se los regaló. Esa cultura del trabajo es necesaria en los países. Y por supuesto, en la medida en que tú generes esa cultura del trabajo, también generarás impuestos, el pago de los impuestos. Pero primero tienes que crear una cultura del trabajo. El caso de los que son los paraísos fiscales, me hablabas de países que no tienen cultura tributaria, muy pocos. Creo que solamente en el mundo, Cuba, Corea del Norte, y Cuba ya está saliendo de eso, pues ya Cuba, el capitalismo, ya fue invadida por el capitalismo. Esta semana llega el primer crucero con inclusive ciudadanos cubanos del exilio que llegan a visitar la isla. Más de 100 vuelos semanales o van a empezar a llegar a la isla, a invadir a la isla. Ya el capitalismo los invadió. Pero creo que nada más quedaría Corea del Sur como aquella en la cual la gente no hace nada, pues no paga impuestos, no hace nada. Y el presidente de Corea del Sur lo que hace es amenazar Corea del Norte, que perdón, Corea del Norte. El Xi Jinping lo que hace es amenazar al mundo con misiles y cuando tienen hambre lo chantajea al mundo amenazando con misiles para luego intercambiarlo por esas amenazas por comida. Pero sí hay lo que se llaman los que son paraísos fiscales, no países que no pagan o cobran impuestos, sino países que permiten a empresas extranjeras, porque los nacionales sí están vigilados, controlados para que paguen los impuestos, empresas extranjeras que puedan establecerse allí y se le dan facilidades para que traigan capitales, generan empleos, secretarias, analistas, funcionarios, economistas, contadores, etcétera. Pero a esas empresas no se les cobra impuestos y se les permite el secreto, se les permite toda una serie de prerrogativas para que ellas puedan mantener allí oculto el dinero. Premisa fundamental dentro del mundo capitalista y que para mí no tiene nada extraño. O sea, el dinero no tiene patria. Yo no estoy obligado en un país, por ejemplo, como Venezuela, con el desastre económico que hay, ¿verdad?, a que, bueno, no, mira, tú tienes que, como tú quieres a tu país, no, al contrario, si yo lo quiero, lo que tenemos que hacer es cambiar esto, no caer en este juego. Entonces, ahí tenemos esa cultura, ¿no? Y estos paraísos fiscales que creo que van a tener que ser regulados ahora a raíz de los Panama Papers, y creo que es necesario también porque allí se oculta con lo que quiso hacer legalmente, se ha desvirtuado en el lavado de dinero, ocultamiento de corrupción, etcétera, 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 porque la idea original era que tu excedentes de capital, en el caso de Google, tiene excedentes de capital, aproximadamente unos $3,000 millones de excedentes de capital. Google los colocaba a través de los paraísos fiscales en otros tipos de inversiones en el mundo, pero que le ahorraban impuestos. Por supuesto, las autoridades impositivas están tratando de ver cómo, si lo hacen legalmente o si no, habrá que establecer las sanciones sobre el caso. Pero no veamos a los paraísos fiscales como la mano negra, la mano bueno, vamos a dejarlo para el segmento que viene, porque esto ha traído mucha discusión sobre y lo si vamos a seguir como no, con mucho gusto. Son buenos o malos. @GAndrade80 es mi Twitter. Converso con Eduardo Coello. Escuchemos de Andrea Bocelli un tema que se llama Quizás. Seguimos en Ágora, @GAndrade80 es mi Twitter. Hoy converso con Eduardo Coello a propósito de la evasión fiscal. Y dejamos ya para este último segmento de nuestra conversación, Eduardo, el tema de los Panama Papers y los paraísos fiscales. Y no habíamos concluido si los paraísos fiscales son buenos o malos. Cuando salió el escándalo de los Panama Papers, la abrumadora reacción de la opinión pública internacional era condenar los paraísos fiscales. Sí. Es decir, que en algún momento, y ellos esperaban que fuera más pronto que tarde, pues esos paisitos, Andorra, las Islas Vírgenes, Luxemburgo, Suiza,
Sí, Suiza hasta cierto punto, está saliendo no de es tan allí. depravado como las Islas Exactamente. Caimán, ¿no? Pero bueno, hasta cierto punto también era un refugio de gente que no quería pagar impuestos. Todos esos países hay una presión internacional para que destape cuentas, no sean más secretos y por lo menos, informe a los países de origen de donde vienen esos capitales qué es lo que se está poniendo ahí, para que entonces esos países de origen puedan cobrar impuestos a las personas que están depositando esas riquezas ahí. ¿Y por qué esto? Bueno, porque hay un argumento que es el siguiente, y yo creo que habría que ver hasta qué punto es razonable. Yo se lo considero bastante razonable. Si tú te aprovechaste de la infraestructura de un país para generar una riqueza, y esa infraestructura viene de generaciones anteriores, que gente que pagó impuestos lo hizo para que las futuras generaciones disfrutaran de toda esa estructura, si eso fue un trampolín para montar una empresa y hacer ganancias, bueno, pareciera que lo justo es que tú algo tienes que dejar en ese país. En cambio, la gente que manda toda esa cantidad de dinero a Andorra y a las Bahamas y a todos esos paraísos fiscales, pues se está aprovechando de la estructura sin dejar nada en sus países de origen. Entonces, en ese sentido, la gente dice, cónchale, esto de los paraísos fiscales es una cosa muy mala. Bueno, cada país es soberano, hace lo que quiere, eso lo podemos entender, pero que por lo menos no guarden el secreto fiscal, sino que digan a los países que hay una cooperación internacional de forma tal que cada país sepa si se le está evadiendo o no. Fíjate que el tema es muy interesante, ¿no? Y tú has dado parte de la respuesta, ¿no? La idea del paraíso fiscal no es mala per se, lo que es mal utilizada. Es como, por ejemplo, a mí como me dice, mira, vamos a constituir una compañía, perfecto, y somos varias personas, tal. ¿Y cuál es el objeto de la compañía? Bueno, si el objeto es ilegal, yo no te puedo permitir que se constituya. O sea, hacer una compañía, constituir una compañía en el exterior, en el extranjero, y darle fondos y ponerle capital, es perfectamente aceptable. Ahora, si lo que vas a hacer con esa compañía es hacer lavado de dinero, narcotráfico o cualquier otro tema totalmente ilegal, pues lamentablemente estarías evadiendo, cometiendo ilícitos, no solamente fiscales, sino también otro tipo de delitos. Ese es el punto, o sea, el mal uso, el abuso, la mala aplicación del concepto de lo que es paraíso fiscal. Venezuela, por ejemplo, nosotros tenemos ciertos privilegios, prerrogativas, facilidades para la inversión extranjera. O sea, darle facilidades a la inversión extranjera, ven para acá, no vas a pagar impuestos durante los primeros 5 años, eso es crear un paraíso fiscal. Sí, pero por lo menos que si viene una compañía española, que España sepa que esa compañía está viniendo. Exactamente. Ahora viene el segundo punto, que es lo que tú planteas. Lo que tenemos que hacer ahora es que a raíz de que estos Panama Papers ilegalmente salieron a la luz pública, pero han demostrado de que jefes de Estado, etcétera, de alguna u otra manera se han involucrado en compañías que están ahí oscuras, escondidas en esos paraísos fiscales. No con ello significa que han cometido delitos, sino que simplemente pues porque el padre fundó la empresa o la hizo y pues ya era su hermano, era su hijo, etcétera, y se puede demostrar que él no realizó ninguna actividad ilegal, pues tampoco es un estigma de que todos son delincuentes, ¿no? Yo sí creo que la consecuencia de esto es, y ese ha sido siempre los países desarrollados, los países que tienen una cultura fiscal de tratar de controlar, vigilar todo este tipo de actividades. Por ejemplo, tú decías, Warren Buffett, uno de los grandes inversionistas en el mundo que tiene su base en los Estados Unidos, el año pasado pagó aproximadamente casi $10,000 millones en impuestos. Y él decía, bueno, pero le preguntaban, ¿por qué usted paga tanto impuesto? Decía, pues yo tengo que devolver a la sociedad lo que ella me ha dado. Allí lo tienes, ¿no? El caso de los grandes, digamos, hombres de empresas en países desarrollados. Sin embargo, hay otros que son los corruptos. Hay otros cuyas fortunas no son bien habidas, que no tienen manera de poderlas justificar, y que entonces allí sí se aprovecharon de los paraísos fiscales para hacer ese tipo de negocios ilegales, o sea, esconder fortunas de origen turbio, ¿no? O bien sea por el narcotráfico, ¿no? Precisamente una de las consecuencias, y creo que de los efectos que esto va a generar, es que los propios países que ofrecían estos servicios, al darse cuenta o al detectar de que ha habido un mal uso de estas
facilidades de inversión, pues tendrán que regularlo, y está pasando en Suiza, que eliminó el secreto bancario, y otros países que ya estarán creando legislación para mantener, o sea, quiénes son los nacionales de ese país que estén haciendo inversiones en otros países como paraísos fiscales. Por ejemplo, te lo voy a plantear en estos términos. Cuando tú llenas un formulario para abrir una compañía en uno de estos países, Panamá, Islas Caimán, cualquier otra, lo primero que te preguntan es si eres un ciudadano o residenciado americano de los Estados Unidos. Si es la respuesta es sí, no puedes abrir no te permiten abrir esa cuenta, ¿no? O sea, no creamos que es tan fácil abrir. ¿Será por eso ¿no? que no hay ningún norteamericano en los Panama Papers? No necesariamente, pues. No digo que no haya alguno que ilegalmente lo haya hecho, pero no hay norteamericanos en en los Panama principio, Papers. por eso, no ha aparecido. Por eso, pero lo que te quiero decir es un que poco venezolanos, por cierto, o gente del gobierno. Pues. Por eso, lo que te quiero decir es que no significa que no haya alguno que otro, pues no puedo decir que eso sea 100% puro, pero sí yo lo he visto en formularios que se tienen que llenar donde te piden esa información, y además de esto tienes que dar una declaración jurada de que no recibirás dinero de estos ciudadanos, de que no invertirás dinero de estos ciudadanos, y de que serás penado si violas. No puede ser testaferro de ellos. Exactamente, en nombre de ellos, ¿no? Por eso te decía que eso no significa que alguien de hecho lo haga con una nacionalidad distinta a la de ellos. Pero sí establecen, y el que lo hace está violando la ley, pero sí establecen estos países, sí establecen esas condiciones, inclusive son bastante exigentes en eso, ¿no? El manejo de fondos igual. Pero lo que te quiero decir es que me parece muy bueno que esto haya surgido en el sentido de que, si bien es cierto, la fuente es ilegal porque los consiguieron hackeando una data informática, las consecuencias que esto puede generar sean las de evitar que esta evasión fiscal, que la gente esconda dinero, no solamente para no pagar impuestos, sino para esconder fortunas, esconder dinero mal habido, que todo esto permita que se mantenga la luz pública. Y por supuesto, esto no va a evitar que haya países que den favores, que den facilidades desde el punto de vista fiscal para ello, ¿no? Para que la gente siga invirtiendo, pues. Bueno, Eduardo, yo sé que tú eres un devoto católico, pero aquí no mencionamos el Banco Vaticano, y lo debimos haber mencionado porque por muchas décadas se ha hablado que el Banco Vaticano también ha sido uno de esos lugares muy oscuros. Hubo un famoso cardenal, yo no sé si tú lo recuerdas, el cardenal Marcinkus. Sí, bueno, yo no sé si era cardenal, pero era uno de esos favoritos de los papas. Te lo voy a decir como un católico que cree, ¿no? La iglesia es santa. O sea, las instituciones de la iglesia están bien, o sea, están funcionando bien y deben funcionar bien. ¿Quiénes son los malos? El hombre. Hay curas malos. Hay sacerdotes que a lo mejor no lo hacen bien. Admite que el Banco Vaticano ha sido un paraíso fiscal turbio. Si ha habido allí algunos negocios turbios, no es porque la iglesia es la que los haga, sino que hay hombres de carne y hueso que se han aprovechado y que han caído en esas redes y que han cometido esos delitos. Por eso es que tenemos que ser claros en eso. O sea, el Instituto para Obras Religiosas está encargado de recoger dinero en todas partes del mundo para luego repartirlo hacia los países que más lo necesitan. Es lo que se llama el Banco del Vaticano. Por supuesto, lamentablemente, debo plantearte que hay dos tipos de corrupción. El corrupto moral, que es aquel que está corrompido en toda su estructura, y el corrupto técnico, lo llamo yo así. ¿Cuál es el corrupto técnico? Que es el que no sabe. Y precisamente el que no sabe es presa de los que sí saben hacer el mal. Entonces, cuando muchas veces ponemos a alguien, hay gente que sí sabe que eso está mal, que no sepa lo que está haciendo y cae en presa de esta, vamos a hablar de este individuo, como también habrán algunos que sí saben lo que están haciendo y se aprovechan de esa pureza, ¿verdad?, con la cual se está bañada la iglesia, esa santidad, para cometer pecados. O sea, eso sucede porque pero la tú no iglesia crees que Marcinkus, está hecha por ¿sabes hombres. quién es Marcinkus, no? Sé que es un cardenal norteamericano, sí, pero no puedo juzgarlo. No, yo creo que sí. Yo sí lo voy a juzgar, y yo creo que el tipo se veía muy bien. Yo no lo puedo juzgar. Se encargará de eso la investigación. Pero lo que sí te quiero decir es que no es la iglesia. No es la iglesia. Son ciudadanos, hombres de la iglesia los que cometen el mal, los que hacen el mal.
Bueno, permíteme cerrar esto. No me termine de convencer eso, porque yo puedo decir, el chavismo comete muchos errores y alguien puede decir, no es el chavismo, son los chavistas. Bueno, sí, pero si el chavismo está hecho de chavistas, yo tengo que llegar a esa conclusión. Eduardo, muy agradecido por haber venido. Cuando quieras regresar. Hey, un placer, de verdad que me encanta estar aquí. Muchas gracias. Gracias a William Velarde, que estuvo en la edición y montaje, Franklin Palmar en el control técnico, Norelba Torres es nuestra productora, Jesús Urbina es el director de Luz Radio y quien les habla, Gabriel Andrade, estuvo en la conducción. Mi Twitter es @GAndrade80 y nos vamos con Gloria Estefan, un tema que se llama Tengo.